Bendiciones, hermanos y amigos. Estamos listos para comenzar nuestro estudio semanal sobre reino y pacto. Estamos estudiando la vida del rey David y el rey Saúl. Así que vamos a comenzar en esta tarde con una oración. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Queremos agradecerte lo bueno, lo misericordioso, lo bondadoso que tú eres. Señor, en medio de esta crisis y esta pandemia, te pedimos, Señor, que tú cuides nuestra entrada y nuestra salida, que tú nos guardes, que tú nos protejas, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Danos oído para oír y corazón para retener. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver ahora la habitación del líder o la habitación de David, la morada de David, la habitación de David. Primera de Samuel, capítulo 23, en el verso 14, dice, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Entonces vamos a ver en este día la habitación de David, la habitación del líder. Nosotros tenemos, la habitación es un lugar de seguridad, de refugio, es un lugar donde nos sentimos asegurados cuando estamos habitando ahí. Entonces vemos que después de salir de Keila, David con sus hombres se fue a refugiar a los lugares fuertes del desierto. En Primera de Samuel 23:14 es el verso que leímos ahorita. Y ahí en el desierto compuso David el Salmo 11. El Salmo 11 nos habla David sobre su experiencia. En el Salmo 11 habla de el refugio del justo. El verso 1 dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco. Disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos que he de hacer el justo, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará a él. Mirará su rostro. Entonces vemos que David se inspira en ese lugar de lugar fuerte. Entonces vemos aquí que el lugar fuerte es para protegerse. Mientras él estaba siendo perseguido por los que buscaban su vida, él buscó un lugar fuerte para protegerse. La oración es un lugar fuerte donde los líderes se refugian ante las presiones y las cargas. En la oración se descansa y se descarga en Dios. Fíjese bien, una fortaleza del creyente, del líder, es refugiarnos en la oración. Esa es una fortaleza. Pablo dice, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, orando con gemidos indecibles. Entonces entendemos que cuando echamos toda nuestra ansiedad, dice Santiago, echando toda vuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces la oración es un lugar fuerte, es un lugar de refugio, es un lugar donde dejamos las presiones, venir a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, y dejamos las cargas. La oración no solamente descansamos en Dios, pero nos descargamos en Dios. Quitamos la ansiedad, la carga y la ponemos ahí. El ayuno es otro lugar fuerte donde los líderes se refugian para fortalecerse y resistir en las batallas espirituales. Entonces vemos dos herramientas, ayuno y oración, es las armas donde uno se fortalece en el Señor. Acuérdese que Jesús dijo que le trajeron los discípulos no pudieron echar a un endemoniado
lo pudieron liberar. Y Jesús dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Qué hace el ayuno y qué hace la oración? Hace que nuestra fe sea más fuerte, más firme, sea purificada, sea nuestra fe filtrada y no confiamos en nosotros mismos. El orar y el ayunar nos hace ser dependientes de Dios y confiar en el Señor. Entonces nuestra fe se hace más fuerte, más firme y más sólida. Por eso es importante estas dos herramientas. Vemos aquí que los líderes ejercitan el poder de Dios. La alabanza manifiesta la presencia de Dios. En el desierto de Sif, el ungido, el líder, cantaba en el Salmo 11 la victoria en el Espíritu. En el versículo 15 del verso 23 dice, viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Vemos ahí que llegó el príncipe Jonatán a profetizarle en el versículo 17 y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Vemos la palabra consoladora de Jonatán. Vemos que Jonatán viene para profetizarle a David de su victoria futura. La palabra consoladora siempre le llegará a los creyentes, a los líderes cuando más necesitados estén. Siempre Dios va a poner a alguien en nuestro camino que nos va a dar una palabra de aliento, de motivación, de esperanza, de fe, de determinación que nos va a inspirar a seguir avanzando. En el pasaje expositivo de esta ocasión nos presenta a los Sifaibas, un espíritu de confabulación y de traición contra los líderes. Vemos en el capítulo 23, verso 19 al 24. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gaba, ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo, bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora y aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es muy astuto en gran manera. Vemos que ellos no pueden discernir las buenas motivaciones del corazón de los líderes, pero así entregaron sus corazones a aquellos que no confían en el líder. El líder, sabiendo lo que Saúl y los sifaiditas le querían hacer, huyó al desierto de Maón en el Araba. Los líderes prevén las situaciones y no se dejan atrapar por las mismas. El líder con sus no líderes, los que no son líderes, tienen acorralados a los líderes fieles, pero los carnales, aquellos que no son fieles, pero cuando ya estaban para echarles la mano, los filisteos irrumpen en el territorio de Saúl. Verso 27 dice, entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Mientras los filisteos entretienen a Saúl, David tiene la oportunidad de escapar a los lugares fuertes en Engadi. En el verso 29 dice, entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Allí David nuevamente descansaría, se renovaría y esperaría pacientemente en Dios. Fíjese bien, Engadi, Hazezón Tamar. Qué importante es cuando aparentemente sientes que estás acorralado y que no hay escapatoria y que no hay salida. Dios, aleluya, a tu perseguidor le pone a otro que anda también distraído y hacen pleito entre ellos mismos. Número 1, la protección. Verso 14 dice, pero Dios no lo entregó en sus manos. Nosotros estamos en las manos de Dios. Jesús dijo, el que esté en mis manos, nadie lo arrebatará de donde se encuentra. Para Saúl tocar a David, Dios se lo tenía que entregar en sus manos, pero los enemigos
de David solo tendrán acceso y poder sobre ellos si Dios le da permiso. En otras palabras, nosotros como creyentes, hijos de Dios, en las manos de Dios, el enemigo no nos puede tocar a menos que Dios le dé permiso. En Job, capítulo 2, versículo 6 dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, en tu mano, mas guarda su vida. Hasta que Dios le dio permiso a Satanás, él no pudo tocar a Job. El líder como David gozaba de la protección y del respaldo de parte de Dios. La cobertura espiritual de Dios estaba sobre él. Dios vela y cuida de sus líderes, le pone cerco de protección espiritual. La protección, el respaldo divino, la cobertura más importante no es la denominación, no es bajo el apóstol de aquel o esto, porque hay gente que piensa, es que yo tengo la cobertura de este ministerio. No, la cobertura más importante es la de Dios, porque si tú no tienes la cobertura de Dios, cualquier cobertura no sirve para nada. De nada te puede ayudar. Pero cuando nosotros estamos en las manos de Dios, tenemos la protección, tenemos la seguridad. Alabado sea su nombre. El enemigo y su pandilla simplemente son títeres que podrán perseguirte, molestarte, afligirte, acorralarte, asediarte y mortificar a los líderes, a los creyentes con visión, con fidelidad, pero siempre verán. Esto es la camiseta espiritual impresa con la sangre de Jesucristo, el ungido, que dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagas daño a mis profetas. Qué tremendo, ¿no? Cuando el enemigo ve a los creyentes fieles, a los creyentes que están en las manos de Dios, alabado sea su nombre, que Él los cuida, que Él los protege. Cuando el enemigo quiere tocarlo, ve la marca y decir, a este no lo puedo tocar. Tú eres un ungido de Dios, tú eres un hombre y una mujer llamados de parte de Dios, y esa presencia de Dios te da una garantía espiritual que te identifica con Dios. El enemigo tendrá que respetar esa garantía. Te podrá ensuciar, empujar, criticar y acusarte, pero no podrá romperte. Tienes la garantía a prueba de fuego y destrucción. El enemigo no te respetará en muchas áreas, conocerá tus debilidades, sabrá qué temperamento te domina, te podrá enumerar muchas faltas y deficiencias, pero jamás podrá negar la presencia del Espíritu Santo que está y fluye a través de tu persona. Esa presencia te da el respeto y la investidura en el mundo espiritual. Uno de mis versos favoritos que me encanta es en Hechos capítulo 10 versos 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos aquí que la presencia y la unción que Jesús de Nazaret tenía era una unción de parte del Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3, versículo 6 dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Pero en Mateo 4:1 nos enseña que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, fíjese bien, Jesús fue lleno, recibió el Espíritu Santo, descendió sobre él cuando fue bautizado. El Espíritu lo guía hacia el desierto para ser tentado. Pero en Lucas 4:1 nos enseña, en el capítulo 4, versículo 1 de Lucas dice, Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vino el Espíritu en forma de paloma en el bautismo, fue llevado por el Espíritu al desierto, fue lleno del Espíritu. El Espíritu, fíjese bien, fue lleno del Espíritu, pero en el verso 14 de Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra
alrededor, de alrededor. Ahora fíjese bien, fue lleno del Espíritu, pero volvió en el poder, lleno y poder, dos cosas diferentes. Dios nos llena, pero cuando somos probados por el fuego, cuando somos procesados, entonces esa llenura se manifiesta en poder, en autoridad, en el social dunamis, en autoridad delegada, poder. El social es de autoridad delegada, dunamis es poder, alabado sea su nombre. Entonces vemos dos cosas aquí. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Esa unción le dio poder para obrar, para sanar, para liberar a los oprimidos. Entonces vemos que Jesús, ¿qué hizo? Fue lleno del Espíritu Santo, anduvo sanando a los enfermos, anduvo haciendo bienes, libertando a los oprimidos, porque Dios estaba con él. Dios le había dado el respaldo, Dios le había dado la autoridad. Por eso Jesús no tenía temor al pararse ante los fariseos, ante los líderes religiosos, y les hablaba con autoridad. Por eso la gente decía, ¿quién es este que enseña con autoridad? Muy diferente a los fariseos, muy diferente a los demás, porque tenía la presencia del Señor. El Espíritu Santo, la unción de Dios, el llamamiento de Dios hace la diferencia. Vemos en Isaías capítulo 10, verso 27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción pudre los yugos. Por eso Jesús tenía esa unción que la mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. ¿Sabe por qué? Porque ella creía en la unción que Jesús tenía, en la autoridad que Jesús, porque había visto que el poder, que la unción, la presencia del Señor. Número uno, la protección. Estamos protegidos por la unción de Dios, por la presencia del Señor. La unción trae liberación. Esos yugos de maldición, de timidez, de complejos, de heridas emocionales, de culpas pasadas, de rechazo, de inferioridad. La unción los pudre. Cuando venimos a Jesucristo y Él nos llena con su poder y somos procesados y caminamos bajo la unción de su presencia, alabado sea el Señor, nos da la seguridad, nos da la fortaleza para seguir, la protección, estamos protegidos. En otras palabras, usted y yo somos inmortales hasta que Dios decida. Estamos en las manos del Señor y el que está en sus manos estamos seguros. Gloria sea al Señor. Número 2. La fortaleza. En el verso 16 dice, y fortaleció su mano en Dios. ¿Dónde más te vas a fortalecer sino en el Señor? Tienes que fortalecerte en la oración, en su palabra. En Ores, en el desierto de Sif, llegó el príncipe Jonatán y voluntariamente hizo un lado de su derecho al trono y se lo entregó a David. Los que tienen el espíritu de Jonatán saben hacerse un lado espiritualmente de muchas cosas, despojarse y aún de las posiciones que tienen por causa de la revelación que reciben. Jonatán le declara en el verso 17, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. El príncipe de Israel le dijo, hijo de Saúl, renunció a su derecho a ser primero para que el ungido lo fuera, pero se conformaría con el segundo lugar. Esto muestra una tremenda madurez espiritual en Jonatán. Fue muy receptivo a la revelación divina. Aquí vemos que el nepotismo invitaba a Jonatán a ser el próximo rey. Eso es lo que buscaba Saúl, a su hijo. Tú vas a estar en el lugar, no seas tonto, tú te mereces ahí. Pero el nepotismo le estaba diciendo, no, tú vas a ser. Pero él hizo un lado. Y él dependió de la teocracia, del gobierno de Dios. Le afirmaba que ese rey iba a ser David. Él reconocía la soberanía, el gobierno de Dios, y a los puestos y a las posiciones se deben llegar no por parentesco familiar, sino por un llamamiento de Dios. No, esto no se trata de los méritos tuyos o la posición tuya, sino por el mérito que Dios te da, el llamamiento. Recuerdo en una ocasión, un evangelista amigo mío fue a Chile y dice que allá en Chile los padres heredan a los hijos el pastorado. Y un día
se murió un pastor y le dejó a su hijo, pero su hijo no tenía el llamado para ser pastor. Y un día le pidió consejo a este siervo y le dijo, hermano, ¿qué hago? Yo no siento hacer y yo no quiero hacer algo, yo quiero que sea Dios el que me haya puesto ahí. Y se pusieron en ayuno y en oración, el hermano lo ungió y él se hizo un lado para ser el segundo y había otro joven en su iglesia que tenía el llamado de Dios y él era el pastor principal y era el asistente. Aquí vemos una iglesia en Sacramento que se llama E2 Church y habían dos pastores, uno principal y el otro asociado, pero al primer año, el pastor principal sintió de parte de Dios hacerse un lado y decirle, el Señor me ha indicado que tú vas a ser el principal y yo voy a ser el segundo. Qué bonito es reconocer cuando Dios pone a alguien por enfrente de nosotros. Qué bonito es reconocer y tener el discernimiento, la humildad, la madurez. Jonatán era un hombre maduro que tenía el corazón de Dios, que sabía reconocer que David había sido ungido, llamado, escogido para ponerse en el lugar principal y él iba a ser el segundo. Él no tenía ningún problema por hacerse un lado. Él no tenía ningún prejuicio, ninguna molestia por hacerse a un lado y decir, él es el principal, yo soy su asistente. Él no tenía ningún temor, la fortaleza, y se fortaleció su mano en Dios. Qué bonito que Jonatán vino a fortalecer a David, vino a darle una palabra. La presencia de Dios y la no elección haría que David un rey. Los ministerios se alcanzan por la presencia de Dios. Solo la presencia puede autorizar a alguien para cumplir con el propósito especial de Dios. Jonatán podía luchar por la posición, pero no sería ungido en la posición. Sin unción se tiene posición, pero no ministerio. Hay que estar ungido para y estar en la posición. Hoy en día vemos muchos Jonatanes que tienen posiciones, pero Dios nunca los llamó, Dios nunca los ungió, que han llegado a tenerlas por la política, la influencia, la manipulación. Personas en ministerios que han sido ungidos por Dios ocuparán posiciones y tendrán títulos, pero carecerán de la gracia de los mismos. Cuando no son ungidos por Dios, llamados específicamente para ese ministerio, simplemente estás usurpando el lugar y la posición de alguien que no te corresponde. Si algo descubro en Jonatán es que él no tuvo celos. Los celos de su padre solo se transmitieron a él, no se los transmitieron a él. Él prefería ver a David promovido y ser su subalterno antes que serle una piedra de tropiezo en el plan y en el propósito divino. Vemos aquí, fortaleció su mano en Dios. Jonatán era una persona muy especial, tenía el don de la consolación, así como Bernabé. Bernabé significa consolación. Qué bueno que siempre hay alguien que traiga consuelo, que oren para que otros sean consolados, que sepan cuándo y dónde y cómo consolar. Jonatán fue un ministro para otro ministro, fue un sanador para un sanador herido. Qué bueno es tener a alguien, un consiervo, un siervo, aleluya, que venga para orar por ti, para darte una palabra de aliento en un momento de necesidad, que diga, siervo, quiero orar por ti. Amén. Necesito esa palabra. A veces, hermano, como ministro necesitamos también nosotros una palabra, un consejo, una palabra de una oración. Gloria al Señor. Recuerdo principios del año, semana de oración. Fui a una iglesia, hermano, un día de oración, y el pastor me dijo, hermano, déjame orar por ti. Y yo permití que él orara por mí, otro siervo del Señor. Él sintió de parte de Dios orar por mí. Entonces, vemos aquí, hermano, que Jonatán dejó de pensar en su futuro y pensó en el futuro del líder, en el futuro del reino. Qué tremendo, ¿verdad? Vemos aquí que se fortaleció su mano en Dios, sino que Jonatán fortaleció a David. Su ministerio
al ungido era el de animarle, fortalecerle, motivarle y alentarlo. John Bevere, en uno de sus libros, dice que él fue llevado a una iglesia y él no estaba de acuerdo en ciertos asuntos y que el Señor le dijo, Señor, yo no estoy de acuerdo. Y el Señor le dijo, siervo, yo te traje aquí para que sirvas a mi siervo, no para que lo cuestiones. Yo trato con él y yo hablo con él. Entonces él entendió que él estaba ahí para ser un ayudante, fortalecer la confianza, fortalecer el animar, motivar y alentar a su líder, a su pastor. Qué bueno es tener hombres como, aleluya, como tuvo Moisés, a Ur, ¿verdad? Aleluya, Aarón, que le levantaban los brazos. David, Moisés era el siervo que Dios estaba levantando los brazos, pero Aarón y Ur eran los siervos, aleluya, que le estaban asistiendo para fortalecerle, para mantener sus brazos en alto. Y Dios quiere que nosotros tengamos esos clases de líderes, que seas un líder de esos. Gloria sea el nombre del Señor. A darle ánimo, fortaleciendo su confianza en Dios. Los líderes y los ungidos necesitan de otros que los animen a no perder su confianza en Dios. La confianza en Dios es clave para la perseverancia de los ungidos. El ánimo produce confianza. Vemos en el versículo 18, dice que el hacer y repetir un pacto con el ungido debe ser practicar siempre. Se tiene que mostrar ante su líder la lealtad y la fidelidad, profesar lealtad y fidelidad. Dos cosas que no se encuentran muy a menudo dentro del liderazgo, y una de las cosas que se lucha es porque no hay lealtad ni fidelidad. Déjese usar por Dios, motive a los líderes, anímelos a realizar la visión y a cumplir con el ministerio. Recuerdo en mi primer pastorado en Carson City, había un anciano que cuando empezamos la obra ahí, él fue a oírme un domingo, 2 domingos, y como al 4º domingo me dijo, pastor, quiero ser miembro de esta congregación. Dije, he venido, lo he escuchado y he reconocido que usted es un hombre de Dios. Y hermano, era un siervo tremendo, el hermano Andrés, que pasó a estar con el Señor. Y el hermano, cuando iba a visitar a los hermanos para animarlos, oía cosas y el hermano los reprendía, les llamaba la atención y les decía, busquen a Dios, agárrense del Señor, sean fieles. El pastor tiene su responsabilidad, tiene su trabajo, ustedes sean fieles a Dios. Y siempre me animaba, a pesar de que yo era un joven pastor y él era un hombre de mucha experiencia. Él siempre me animaba, siempre me hacía, aleluya, y me respetaba como pastor. Y eso me daba un ánimo y fortaleza. Y yo decía, y siempre he dicho, cómo quisiera tener hombres como ese, varones como ese en el liderazgo, porque son personas de mucha bendición para el ministerio. Jonatanes, necesitamos esos Jonatanes, aleluya, que aunque ellos pueden estar en el liderazgo, ellos reconocen su posición y saben que son llamados para animar a otros. Y número 3, la búsqueda. En el verso 25 dice, y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Vemos que muchos están con el líder, pero en los momentos difíciles se apartan del líder. Muchos que participan juntos con los líderes y con los ungidos, ahora en el futuro lo abandonan. Los ungidos tienen que tener 4 ojos abiertos, los 2 naturales y los 2 espirituales. Porque a veces uno está viendo a la gente y la gente te da una cara, pero en el mundo espiritual tenemos que discernir quién está con nosotros y quién no está con nosotros. Alabado sea su nombre. Entonces, los que tienen el espíritu sifaita son gente muy peligroso, que juegan a estar con el líder. Con una mano saludan al ungido y con la otra al no ungido. En otras palabras, con una te saludan a ti y con una saludan a tus enemigos, a tus adversarios. Los sifaiditas enviaron mensajes a Gaba para adelantar a David delante de Saúl e invitar a Saúl para que viniera a él, para ellos entregárselos. Los que tienen el espíritu sifaita les gusta
hacer las cosas escondidas de los líderes, de los ungidos. De frente a los ungidos son una cara, por la espalda tienen otra cara. Estos son los enemigos secretos del líder. Están dispuestos a entregar a los ungidos para quedar políticamente bien con los que no han sido ungidos y llamados. Saúl pretende bendecir a los sifaitas. Que Dios los bendiga por haberse compadecido de mí. Bueno, qué hipocresía, qué falsedad. Ay, gracias, se compadece de mí. Quieren voltear y hacerse las víctimas cuando ellos son los que están haciendo víctimas a los demás. Ellos son los perseguidores. En la versión popular dice que Dios los bendiga por haberse compadecido de mí. El que, como Saúl, los que están como Saúl no pueden bendecir, ya que él mismo le falta la bendición divina. Los del espíritu sifaita les gusta recibir o esperar recibir bendición de quien no se le puede dar. Oiga, hay un dicho que dice, le pides piedras al olmo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Saúl podía bendecir a alguien cuando él había sido desechado por Dios? Dios lo había desechado. Él ya no tenía bendición que impartir, bendición que dar. Y así hay mucha gente que nomás manipulan, que nomás usan su astucia. En el verso 22 dice que porque me han dicho que él es muy astuto, la versión popular. Los hombres como Saúl, los que tienen el espíritu saulita, siempre andan diciendo que le han dicho algo malo de los líderes, cuando en realidad son ellos los que lo dicen. Estos ponen palabras de ellos en otros para disimular que son ellos los que andan difamando. ¡Qué tremendo! Saúl era un experto jugando con la información distorsionada. Cuando nosotros no tenemos el discernimiento, podemos dejarnos manipular, engañar por aquellos que buscan el mal del líder. En el verso 23 dice, fíjense bien en todos los escondites en que se mete y vuelvan a mí con datos seguros. Y entonces yo iré con ustedes y si en verdad está en esta región, yo lo buscaré, palmo a palmo entre todos los clanes de Judá. Judá significa alabanza. Los clanes de alabanza eran los que querían a David, porque David venía de la tribu de Judá. Entonces vemos que los que no les gusta la alabanza, como a Saúl, despreciaban a los hombres como David. Los que tienen el espíritu sifaita se dejan manipular y utilizar muy fácilmente. Se prestan para hacer el trabajo dañino de aquellos. Son los que vigilan, acechan y hacen trampas para que los ungidos sean atrapados. Qué triste es que nosotros tomemos decisiones y nos dejamos envolver. El dolor más grande que uno puede experimentar es cuando uno es engañado. Cuando tú tomas una decisión por tu voluntad, por tu propia cuenta, tú decidiste o escogiste mal, reconoces que fue tu decisión. Pero cuando alguien te engaña y te manipula y te usa y te das cuenta después del daño y la consecuencia, dices, ¿por qué le creí? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Para qué le hice caso a esa persona? ¿Por qué me dejé envolver? Ese es el dolor más triste, porque nos dejamos engañar fácilmente. Y así hay muchos Saúles que andan por ahí aparentando, creyendo que tienen autoridad, que tienen poder, y se hacen las víctimas para perseguir a aquellos que aman a Dios, que tienen un propósito, que tienen un llamado, que no están puestos ahí por ellos mismos, sino que Dios los preparó, que Dios los llamó. Y Dios estaba puliendo a David. A Saúl le llegó la noticia de que los filisteos estaban en su reino. En el verso 27. Esto hizo Saúl que suspendiera la operación en la búsqueda de David y comenzara la operación filistea. Tarde o temprano, Dios le cambiará la agenda a los enemigos de los líderes. En el verso 28 dice, la versión popular, entonces Saúl dejó de perseguir a David y fue a enfrentarse con los filisteos. Por esa razón, aquel lugar fue conocido como Peñasco de la Separación.
Sela Amalekot. Se le llamó Sela Amalekot, peñasco de la separación. Dios separa al líder del que no es líder, del ungido al que no está ungido. Por eso hay que aprender a confiar y a esperar en Dios. Aunque Saúl nos tenga emboscadas en los peñascos de la separación, será alejado de nosotros. 3 puntos de conclusión que quiero dejarte. Número 1. El enemigo podrá perseguirnos, pero sin el permiso divino no podrá tocarnos. Vas a ser perseguido por el adversario, por el enemigo, pero el Señor no le da el permiso para que te toque. Número 2. Los que tienen el espíritu de Jonatán no se interesan en puestos, sino en consolar al que es llamado, ungido y seleccionado para el ministerio. Los que tienen el espíritu de Jonatán no están interesados en puestos. Ellos están para servir y ser de bendición a sus líderes. Y número 3, los no ungidos utilizan a los ifaiditas para tratar de atrapar a los ungidos. En otras palabras, los carnales utilizan a los creyentes carnales para tratar de atrapar a los que han sido llamados, ungidos para el servicio del reino del Señor. Entonces, vemos la importancia de la habitación del líder. La habitación, vimos la protección, la fortaleza y la búsqueda. Gloria al Señor. Vamos a orar por las peticiones, vamos a orar por California. Acá en el área de Sacramento está muy fuerte el humo. San Francisco, toda esta área del norte está muy infectada. Estamos orando. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra que es espíritu y es vida. Oramos, Señor, aleluya, por los bomberos que trabajan arduamente, por aquellos, Señor, que manejan helicópteros, aviones para dejar caer agua y líquidos especiales para apagar estos fuegos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano, Señor, y que cesen estos fuegos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por California, Señor. Oramos, Señor, por Itzel e Ildefonso, que Dios abra puertas para trabajo, Señor. Oramos para que en medio de esta pandemia abra negocios, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Tú eres el que abre las puertas en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que mandes la lluvia sobre esta región, Señor. Sabemos que no es tiempo de lluvia, pero, Señor, en Colorado está nevando cuando días atrás estaba a 100 grados. Ahora está nevando, Señor. Manda lluvia para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pedimos, Señor, por Martín e Israel Ballesteros, Señor, que están perdidos, desaparecidos en México, que aparezcan pronto en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que lo tienen, que los sueltes, que tú les pongas terror en sus corazones y en sus mentes para que los dejen en libertad. Señor, oramos por Marqueta, Señor, que Dios, aleluya, le aumente las fuerzas al cuidar a sus padres enfermos, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por los pastores de Calvary, Señor, de Bakersfield, Señor, aleluya, para que tú los sanes de COVID, Señor. El pastor Epifanio y su esposa, Señor, que han sido contagiados, Señor. Epi Bernal, Señor, oramos para que tú lo toques en el nombre de Jesús. Nos unimos con su iglesia, Señor. Aleluya. Calvary de Bakersfield, Señor, oramos para que tú lo toques en el nombre de Jesús. Respira a través de sus pulmones, Señor. Sánalos para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Oramos por todos los que están luchando, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por tu obra en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en España, Señor. Alabado. Oramos por Israel, Señor, para que se abra pronto, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tú tienes el control. Tu palabra dice que el que está en tus manos nadie lo arrebatará. Estamos habitando. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Señor, estamos seguros en tus manos, Señor. Y aunque estamos siendo perseguidos por esta pandemia, Señor, aleluya,
Tenemos la libertad para predicar, para orar, para ministrar, Señor, a través de las redes sociales, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano. Trae salvación, trae sanidad, trae restauración. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Alabado sea su nombre. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, hermanos. Y nos vemos el próximo domingo en la Iglesia Fuente de Vida a las 10 de la mañana. Bendiciones. Recuerda, Él es tu príncipe de paz. Confía en Él. Descansa en el Señor. Bendiciones.